En 2011, en el año 2011, tuve una experiencia rellana con la muerte. De hecho, estuve clínicamente muerto. Y cuando me desperté en la UCI, como cuenta en la solapa del libro, cuando me despierto en la UCI de un hospital aquí en Málaga, descubro que hay cosas que no he contado. Hay cosas que a cierta gente, a mi hijo, a mi mujer, hay ciertas cosas que si no me hubieran recuperado en la UCI, se hubieran quedado sin contar. Entonces, siento la necesidad de contar esa historia. Esa historia es parte de la historia de mi abuelo, de mi padre, la mía propia. Pero en esa confusión, en ese ambiente confuso de la UCI, de tubos, de cables, de brillos, lo único que consigo recordar al final de todo, lo único que me queda como pozo, es el olor a la tierra mojada de las tormentas de finales de verano y un objeto, el avión. El avión es parte de mi vida, soy piloto desde la adolescencia y de la infancia con mi padre, aunque me he dedicado a la literatura y a la enseñanza toda mi vida. Pero sí he estado volando toda la vida. Entonces, cuando salgo de esa experiencia, decido que tengo que contar algo que no había contado hasta ahora. Me doy cuenta que tengo una deuda pendiente con la gente que me rodea. Pero tengo un problema. Cuando vas a contar algo que sería autobiográfico, te planteas la disyuntiva de qué contar y cómo contarlo. El qué contar es seleccionar, es decir, bueno, no puedes contar una vida en forma cronológica, como dice en una parte del libro, en el pretexto al principio, no se puede describir al caracol por el rastro de baba que deja a su paso, ¿no? El rastro de baba es un reflejo ficticio. Entonces, contar la historia cronológicamente y contándola acontecimiento a acontecimiento era un poco absurdo. Tenía que hacer una especie de destilado, de limpieza, de tirado del heno del trigo, esperar a que cayera la era. ¿Y qué es lo que queda después de todo? Efectivamente, quedaban dos, tres recuerdos puntuales, encuentros de caminos, cruces que parecía que estaban abocados a conformar mi vida. Y resulta que lo que queda realmente en el fondo de la historia es el avión como objeto y el olor a tierra mojada que me recuerda, que me retrotrae a la infancia, al olor del hogar, al olor salado vaginal. Entonces decido que tengo que contar esas tres, cuatro claves. Esas tres, cuatro claves están impregnadas completamente de mi experiencia como piloto, como avión. Y después, ¿cómo contarlo? Empiezas de delante a atrás, cronológicamente. Entonces descubro que si yo lo quería era descubrir, hacer un descubrimiento, tengo que hacer una especie de inmersión en apnea. Tengo que hacer una bajada, coger aire, hacer una bajada, llegar hasta donde los pulmones me aguanten, coger arena y volver a salir arriba. Entonces la estructura del libro tiene una estructura en V temporal, es decir, avanza cronológicamente, pero no avanza de atrás a adelante, sino empieza en 2011, empieza a contar historias desde el 2011, del 87, del 82, del 70, del 38, y después vuelvo en boomerang, del 38, vuelvo al 70, al 82, al 87 y al 2014, que es cuando se termina de escribir el libro. De alguna manera hay una inmersión hasta las zonas más abisales de la memoria y del recuerdo, y vuelta arriba. Para salir arriba de alguna manera con una experiencia terapéutica, una experiencia de haberme encontrado y haber conseguido reconciliarme con ciertos fantasmas. El libro ha sido bastante terapéutico. Me he sentido mejor que otros libros anteriores en el que la experiencia ha sido muy tortuosa. Es una narrativa muy, muy lírica, en el sentido en el que cada frase eh, está rítmicamente muy pensada. Es decir, al escribir una frase, el prosista, con búsqueda de respuesta argumental, no busca más que
comunicar el contenido, el pensamiento. La frase, si no suena mal y queda bien, pues vale, ¿no? No sé, por el principio, el pretexto inicial, pues el libro empieza diciendo: existen momentos y lugares a lo largo de una vida que están bellamente diseñados para que todo confluya, para que las piezas encajen, encrucijadas que suponen el encuentro, principio, fin y origen, en el que todo tal. Es decir, sí es verdad que a mí me gusta como lector, cuando encuentro una frase que melódicamente me motiva, me emociona, me gusta retomarla, volver a ella, saborearla, paladearla. Lo hago con mis textos. Casi todos mis textos son textos escritos por destilación. En vez de trabajar con una estructura básica y ir añadiendo modelado, como se hacen los escultores, modelado con arcilla, añadir modelado, es decir, añadir sobre una estructura básica, yo lo que hago es partir de un bloque y trabajar por descarte. Pues toda mi obra suele tener mucho más volumen del que tenía, y después lo que hago es un trabajo de destilado. Muy en línea del trabajo sincrético y sintético que hacen los poetas. Al menos yo he escrito poca poesía, pero cuando he escrito poesía, el trabajo poético es un trabajo de destilado, hasta que te queda la última gota brillante, translúcida, y dices: esta es. Por otro lado, quiero decir que cuando se habla del avión, el título se llama Mi avión herido. Es totalmente alegórico. Es decir, siempre que hablo del avión, hablo de mí mismo. De hecho, no es autobiografía, es autoficción. Es lo que los franceses dieron a llamar en los años 70 del siglo XX la autobiografía novelada o la autoficción. La autoficción es que tú te colocas de personaje en una historia que tú has vivido. El nivel de ficción que hay o no hay depende del recuerdo que tú tienes de la propia experiencia. Pero en cualquier caso, siempre, es decir, todos los personajes soy yo, el objeto básicamente soy yo. Es decir, evidentemente no puedo hablar más de lo que la memoria me ha guardado. Y lo que la memoria me ha guardado es la forma en la que yo he experimentado mi propia vida. Por lo tanto, ignorar que se habla de uno mismo sería absurdo. En el capítulo 7, La materia sometida, que empieza con omnia mutabur nihil interit, que se traduce del latín como todo cambia, nada perece, de la metamorfosis de Ovidio. La primera frase, el primer párrafo es demasiado largo, pero la primera frase creo que dice: Miguel Vertedor, mecánico de aviones, siempre solía decirme con sabia paciencia que el estado natural de un motor es parado. Evidentemente no estoy hablando del avión, y lo que hablo después sí. Entonces, de hecho, desde como piloto, mi experiencia como piloto, desde que yo llegué a asumir que hay una transferencia de energía entre tú y el avión y el entorno, yo he llegado a un momento que confundo la experiencia física mía personal con la experiencia. Se habla mucho de la extensión, de que es una extensión de ti mismo. Eso se ha dicho mucho, un mito muy tal. De alguna manera es así. Es decir, cuando hablo del avión, cuando hablo de la agonía del avión en el aterrizaje, justo en el flare último, antes de tocar la pista, justo cuando estás dejándolo frito para que deje de ser un avión y se convierta en un montón de chatarra con ruedas sobre una pista, ya ha dejado de ser, bueno, ya no es, ya se ha convertido otra vez en calabaza, ¿no? De carruaje en calabaza, y los corceles han devenido en ratones, y tú te quedas en la pista como un trilero absurdo, que ya no manejas la máquina del ensueño, ¿no? Sino que entonces, ese momento último, esa gestión de la energía, cuando llegas a asumir la gestión de la energía en el avión, entiendes que tú eres el avión y todo lo que lo rodea. Entonces, siempre que se habla del avión en la novela, es un alter ego de mí mismo, como fue el volcán para Malcolm Lowry, el albatros para Coleridge o la ballena blanca para Melville. Es decir, para mí el avión es una transposición literaria de mí mismo. Y por lo tanto, si alguien
cree estar leyendo un libro sobre aviones se está equivocando. A final de cuentas es un viaje íntimo a mi memoria, a la memoria de mi familia y a la memoria de cosas que había que contar. Mis hijos tenían derecho a saber, mis 3 hijos tenían derecho a saber algo que era necesario para su existencia, que si yo hubiera muerto en el 2011 no hubieran podido saberlo. Y creo que este libro es la respuesta a esa necesidad.